Sí. Vamos a continuar haciendo los ejercicios que nos faltaba, que era este de acá. Y me dice lo siguiente. Me dice un lote de 90 tornillos contienen 15 en la variabilidad en el espesor alrededor de cada círculo inaceptable. Me dice, se toma una muestra al azar de 16 arandelas, en este caso arandelas o tornillos es lo mismo. Y me dice, calcule la probabilidad. Ya, teniendo esos datos, vamos a hacer lo siguiente. Vemos que me da un N total que va a ser los 90, de los cuales sabemos 15 van a tener algo específico que son inaceptables porque tienen variabilidad. Luego me dice que se toma una muestra de 18. En esta parte. En este caso vamos a tener un modelo hipergeométrico que es este de acá, porque tenemos un N total que son los 90, de los cuales tenemos el número de elementos con cierta característica en N, que son los inaceptables, y luego tenemos una pequeña muestra que me dice que se toman 18. Tenemos estas características de acá y vamos a tomar esta fórmula. En este caso ponemos acá 90, que va a ser mi N. 90. De esos 90 sabemos que va a haber algo en común o algo con cierta característica y lo vamos a dividir en dos partes. En esta parte de arriba ponemos los 15 que me dice. Los 15 que van a ser inaceptables, eso va a ser igual a mi letra K. ¿Qué me dice acá? K va a ser el número de elementos con cierta característica en N. Estamos diciendo que los 15 inaceptables son la característica de esta N de acá. Si acá tenemos 15 que son inaceptables, acá otro número que va a ser, como les decía, en esta parte vamos a tener uno acá abajo, que va a ser igual a N menos K. Cuando decimos N menos K nos referimos a este 90 menos el 15, que me da 75. 75 van a ser los que son aceptables, en otras palabras, porque 15 van a ser los inaceptables. Luego tenemos otro dato que me da el enunciado. Me dice que va a ser igual a 18, si no me equivoco, leámoslo. Dice, se toma una muestra al azar de 18. Acá ponemos n igual a 18. Esos son los datos que me da el enunciado y ya los ordené. Ahora recién vamos a ir al inciso A, que me dice de que ninguna o ninguno de los tornillos inaceptables se encuentre en la muestra. Ponemos inciso A. Y vamos a aplicar esta fórmula de acá. Ya. En este caso me dice de que uno de los tornillos inaceptables se encuentre en la muestra.
En el modelo binomial, ahí mi probabilidad de éxito tenía que hablar lo mismo que mi X. En este caso tenemos en el hipergeométrico que mi variable K, que es este 15, tiene que hablar lo mismo que mi X que voy a colocar acá. X me decía de que ninguno de los tornillos inaceptables se encuentra en la muestra. Por ende, mi X va a ser 0. Y si se dan cuenta, mi X habla de inaceptable. Acá mi K está hablando de inaceptable. Estos dos tienen que estar relacionados, mi X y mi K de acá. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos acá. Me dice K es igual a 15. Acá me dice X. X es igual a 0. Por N menos K. N menos K es el 75. Y acá me dice N menos X. En este caso es N18 menos 15. Sería 18 menos este de acá. 18 menos X es igual 18 menos 0, 18. Me va a quedar de esa manera. Y acá vamos a cambiar. Mi N es 90. Mi N minúscula, que es la muestra, es 18. Me va a quedar de esa manera. Acá me dice N menos X. N es 18 y mi X es 0. Sigue siendo 18. Me quedaría de esa manera. Y eso lo colocamos en la calculadora tal cual como está ahí. $0,025. Eso pueden comprobar si quieren, si les sale el mismo resultado. ¿Les sale el mismo resultado, chicos? ¿Me oyen? Sí, se escucha, sale el mismo. Ya. Están entendiendo, ¿no? En esta parte les dije que mi X tiene que hablar de lo mismo que habla mi K. Y en este caso me lo ha dicho de los tornillos aceptables, se refiere a este 75 de acá. Si me hubiera dicho eso, puedo cambiar acá. Mi K va a ser el de acá. Y mi N menos K va a ser el de acá. Digo que mi K tiene que hablar lo mismo que mi X de acá. Vamos a verlo más adelante en otro ejercicio esa parte. Que podemos cambiar el número de K. Pero eso sería mi inciso A. Para mi inciso B me dice de que al menos 4 de los tornillos inaceptables se encuentren en la muestra. No vamos a esta parte. Cuando me dice al menos, era mayor o igual, que es este símbolo de acá. Vamos a poner inciso B. En este caso me decía de que al menos 4 tornillos inaceptables se encuentren en la muestra. En este caso, fue lo mayor o igual. El de acá. Y me dice 4. Va a quedar de esa manera. Si se dan cuenta, este inciso B no está definido. Lo vamos a definir igual que esta parte de acá. Pruebo X cuando sea más X cuando sea 5 más X cuando sea 6
Ya, si hacemos de esta manera, tenemos que llegar hasta mi total, que es n18. Sería x6 más punto, punto, punto. Vamos a poner y vamos a hacer de otra manera. Probabilidad cuando x es igual a 10. Tendríamos que hacer todo eso sumando. Pero se puede hacer por otra forma. Ese es otro método. Pero si se dan cuenta, si hacemos de esta manera que estamos haciendo acá, vamos a tardar mucho porque tenemos que encontrar 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar hasta mi x18. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ponemos 1 menos. Y acá ponemos los números que no están entrando en esta parte. Acá entra del 4 hasta el 18. Los que no entran, si se dan cuenta, va a ser probabilidad de x cuando x es 3, más la probabilidad de x cuando es 2, más la probabilidad de x cuando x es 1, y más la probabilidad x cuando es igual a 0. Esta es otra manera de hacer. Si se dan cuenta, acá me dice x mayor o igual a 4. O sea, me dice desde el 4 para adelante hasta llegar hasta el 18. Hacemos desde el 4 hasta llegar al 18. Y otra manera de hacer es esta de acá. Hacemos x mayor a 4 igual a 4 y ponemos 1 menos los que no están entrando acá, que es el x3, x2, x1 y x0. Si se dan cuenta, esta manera de acá está más corta que esta de acá. Si hacemos esto, vamos a perder tiempo en reemplazar cada dato. Si hacemos este de acá, vamos a ganar un poco más de tiempo porque es más corto. Y vamos a hacer de esta manera. Esta parte de acá, vamos a reemplazar directo en la fórmula. Ya. Y la fórmula me dice, la de acá. Primero va a ser K. K es 15. Combinación X. El primer X va a ser 3 por N menos K, que es el 75. Pongo combinación N menos X. Mi N es 18. Menos mis X. Menos mis X. 18 menos 3 me va a dar 15. Sería 15. Y acá pongo 90. Combinación 18. Que eso solo sería para X igual a 3. Tengo que hacer lo mismo para X igual a 2. Ya, acá lo vamos a cambiar directo acá. Mi K es 15, en este caso mi X va a ser 2. N menos X, 18 menos 2 me da 16. La parte de abajo no va a cambiar, solo cambia en esta parte. Acá cuando mi X es 1, va a ser 18 menos 1, 17. Sería de esa manera. Y acá cuando es 0, pongo 0. Y acá 18 menos 0, sígueme a 18. Me quedaría de esa manera. Lo que hacemos es sacar toda esta suma primero, lo sumamos y luego hacemos la resta, que es esta parte de acá. Vamos a sumar todo lo que está en el corchete.
Ya. A mí toda esa suma me sale 0,6533. Pueden ir comprobando. Entonces sería 1 menos 0,6533. Y me da 0,3467. ¿A todos les sale eso? ¿Me están siguiendo? ¿Le entienden esta parte de acá? ¿Por qué no hicimos este y por qué hicimos el de acá abajo? ¿Entienden? Para que les explique. Ya vamos a continuar si no tienen dudas, entonces. Eso sería un modelo hipergeométrico, que es el último modelo que nos faltaba. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso es de probabilidad. No es de modelo probabilístico. Y me dice lo siguiente. Supóngase que en el 40% de los accidentes en una autopista interdepartamental excesiva de por lo menos uno de los conductores. En otras palabras, me dice que el 40% tiene una velocidad excesiva. Y me dice y el 30% el consumo de bebidas alcohólicas. Y me dice, coma, también al menos de uno de los conductores. Luego me dice, en el caso de dicho consumo, existe la probabilidad de que el 60% de que también haya exceso, velocidad excesiva. En este caso, lo primero que hacemos es sacar los datos que tenemos y luego planteamos qué ejercicio es. Vamos a colocar los datos que me da el enunciado. Me da la probabilidad de una velocidad excesiva. Yo le voy a poner B y le vamos a poner que es, como dice acá, un 40% velocidad excesiva. Le ponemos probabilidad de B 0,40. Y lo vamos a colocar por acá. Luego me dice el 30% el consumo de bebidas alcohólicas. O sea que el 30% se deba a consumo de bebidas alcohólicas. Ponemos, yo le voy a poner de labial. Me dice un 30%. Van a ser bebidas alcohólicas. Velocidad, bebidas alcohólicas. 40 y un 30 tenemos. Luego me dice lo siguiente. En el caso de dicho consumo, existe la probabilidad de 60% de que también haya velocidad excesiva. Si se dan cuenta en este caso de acá, me dice, en el caso de dicho consumo, existe la probabilidad de que el 60% de que también haya velocidad. Acá tenemos dos eventos, consumo.
Cuando dice consumo, hace referencia al consumo de bebidas alcohólicas. Y me dice de dicho consumo, o sea, sabemos que la persona ha consumido bebidas alcohólicas. De eso existe la probabilidad de que el 60% haya velocidad excesiva. En este caso, tenemos dos eventos, uno que conocemos y uno que va a suceder. En este caso es esta fórmula de acá. Y la ponemos por acá. Ya. En este caso me decía de que haya consumo, quedaría así. En el caso de dicho consumo, o sea, conocemos que ya consumió bebidas alcohólicas, por eso ver abajo. Me dice que existe la probabilidad que el 60% de que también haya velocidad excesiva. Esto va a ser igual a 0,60. Luego me dice lo siguiente. Mientras que en el caso contrario, esta probabilidad es del 31,42%. Cuando me dice caso contrario, se refiere a lo contrario. Vamos a decir que hay velocidad excesiva, pero no hay consumo sería negación en esta parte de acá abajo. Y sería mi 31,42%, lo pongo acá. 0,3142. Ya, y me dice lo siguiente. Me dice, ocurre un accidente con participación de exceso de velocidad. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que participe el consumo de bebidas alcohólicas? En este caso, si se dan cuenta, tenemos igual dos eventos. Me dice que el accidente va a ocurrir por participación del exceso de velocidad. Me dice cuál es la probabilidad de que participe el consumo de bebidas alcohólicas. En este caso tenemos dos eventos. Igual vamos a ocupar esta fórmula que es la condicionada. Y lo vamos a poner por acá. Ya, comencé acá. Accidente con participación de velocidad excesiva. La B va a ir acá, la B chica. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que participe el consumo de bebida alcohólica? Y acá va la otra vez. Y acá va a quedar B. Va a quedar de esa manera. Ya. Vamos a esta fórmula que tenemos acá, que es cuando hay intercepción. En la parte de acá tenemos intercepción, que es esta parte de acá, que no la conocemos todavía. Como no tenemos B intersección B, vamos a desglosarlo con esta fórmula que tenemos acá. Y vamos a reemplazar acá. Va a ser la probabilidad del primero, esta vez, por la probabilidad del segundo, esta otra vez, sobre B. Me va a quedar de esa manera. En este caso veo si tengo esta probabilidad, que es el 0,30.
veo si tengo esta probabilidad de acá, que es el 0,60, y la última, que es la de acá, es el 0,40. Si se dan cuenta, todos esos datos los tengo en el enunciado como datos. Donde vamos a reemplazar directo acá. Ponemos 0,30 por 0,60 y acá me va a quedar 0,40. Bien, ponemos eso en la calculadora. El 0,30 por 0,60 sobre 0,40 y me da 0,45. Esa va a ser la respuesta. ¿Qué me decía el enunciado? Que si se dan cuenta, este es un ejercicio de probabilidad. Ya si queremos, le hacemos el gráfico, que es un diagrama de Venn. Pero si se dan cuenta, no es necesario realizar el gráfico porque no vamos a encontrar la intersección y tampoco el vacío, que es de que no ocurre el accidente por bebidas alcohólicas ni exceso de velocidad. Como no utilizamos esos datos, no es necesario graficarlo en esta parte de acá, porque vamos a ocupar todos los datos de acá. Si tienen dudas, pueden preguntar mientras vamos resolviendo cada ejercicio. Si se dan cuenta, lo que tienen que interpretar bien es colocar los datos. Tiene que ser cuándo vamos a colocar la condicionada y cuándo ver abajo ese evento y cuándo ver arriba el otro evento. Luego es reemplazar las fórmulas que tenemos. Luego tenemos otro ejercicio que me dice un estudio del sistema de aguas residuales del parque industrial de una gran ciudad reveló que el 35% de las aguas tiene una alta demanda de oxígeno. Y me dicen, el 10% de los ríos existe una acidez alta. Me dice, y en un 40% de los ríos con acidez alta presentan alta demanda de oxígeno. Esos son los datos que me está dando a mí. Primero vamos a colocar los datos, igual que colocamos en esta parte de acá. Bien, me dice, el primer dato que me da es el 35% de las aguas tienen una alta demanda de oxígeno. Yo le voy a poner demanda de oxígeno de O, que era igual a un 0,35. Alta demanda de oxígeno va a ser 0,35. Luego me dice el 10% de los ríos existe una acidez alta. Me dice que van a presentar acidez alta. Yo le voy a poner AA. Eso hace referencia a un 10%. Y por último me dice lo siguiente. Y en un cuarto de los ríos con acidez alta, ya, como decía eso, el 40% de los ríos con acidez alta presentó alta demanda biológica de oxígeno. Si se dan cuenta, tenemos dos eventos acá, de que tenga acidez alta y la demanda de oxígeno. En este caso, igual vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá, que es la condicionada.
Y me decía lo siguiente: el 40% de los ríos con acidez alta presentó alta demanda biológica de oxígeno. En este caso, según ustedes, ¿cuál iría abajo y cuál iría arriba? En este caso, como tenemos dos eventos, me dice presentó alta demanda biológica de oxígeno. Le ponemos la demanda de oxígeno abajo y acá arriba, así es alta. Eso era un 40%, 0,40. Me dice acá 40%. Y me dice la siguiente pregunta: calcule la probabilidad de que una corriente de agua seleccionada aleatoriamente tenga ambas características. Ya. En otras palabras, me dice que tenga alta demanda biológica de oxígeno y alta demanda y alta acidez alta. Que tenga alta demanda de oxígeno y alta acidez. Eso es lo que hace referencia a la pregunta. Vamos a poner que presente alta demanda de oxígeno. Y le ponemos intercepción alta acidez. Y nos vamos a la parte de acá. Vamos a ocupar la fórmula de intercepción, que es esta acá. Esta fórmula vamos a aplicar en la parte de acá. Me dice, va a ser igual la probabilidad del primero, que es DO, por la probabilidad del segundo, que va a ser así es alta, dividido sobre el primero, que es DO, demanda de oxígeno. Me va a quedar de esa manera. Se dan cuenta, en esta parte tenemos la probabilidad de demanda de oxígeno, que es el 0,35, por tenemos esta probabilidad de que tenga así es alta, dado que tiene demanda de oxígeno, que es el 0,40. Ponemos en la calculadora 0,35 por 0,40, que me da 0,14. Si se dan cuenta, este igual es un es un diagrama de Venn, pero tampoco es necesario que grafiquemos el diagrama porque no lo vamos a utilizar. Directo vamos a aplicar las fórmulas que tenemos para reemplazar en acá. Si lo hubiéramos ocupado, recién podemos graficar, pero como no lo estamos ocupando, no es necesario que grafiquen. ¿Se entiende hasta ahorita todo? Ya, si no tienen dudas, vamos a continuar. Me dice lo siguiente: la probabilidad de romper una galleta al ser envasado es el 2%. Si en un envase hay 20 galletas. Me dice, ya, partiendo solo de la pregunta hasta acá, ya me da dos datos. Me dice una probabilidad, que va a ser un 2%. Y me dice en un envase hay 20 galletas. En este caso, ese 20
va a ser mi número de experiencia, que van a ser las 20 galletas. Y mi porcentaje de probabilidad, ya sea mi éxito o mi fracaso, ya no los da el enunciado. Por ende va a ser un modelo binomial. Y vamos a poner esa fórmula acá. En este caso es un modelo binomial. Y vamos a poner los datos. Probabilidad de éxito. A ver, mi probabilidad de fracaso. Y por último, mi N, que es el número de experiencia. En este caso, mi N va a ser igual a 20, porque van a haber 20 galletas. Y me dice, es el 2%. De que una galleta se va a romper, tenemos la probabilidad del 2%. Eso le voy a poner acá, 0,20. De que se rompa mi galleta, es mi probabilidad de éxito. Si el 20% se va a romper, el Q es de que no se rompa la galleta, va a ser un 0,80. Si se dan cuenta, mi probabilidad de éxito con mi probabilidad de fracaso tiene que darme 1. 80 más 20 me va a dar 100, que es 1. Y me dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una galleta esté rota debido a la operación del envasado? En otras palabras me dice cuál es la probabilidad de que al menos una galleta esté rota. Y nos vamos a... Como me dice al menos, tenemos el símbolo mayor o igual. Y como les dije acá, en el modelo binomial, mi probabilidad de éxito tiene que estar relacionada con mi X que voy a ocupar, que es esta de acá. En este caso, mi X habla de que se rompa la galleta y mi probabilidad de éxito es la probabilidad de que se rompa la galleta. Por eso va a ser probabilidad de X. Como me dice el menos, tenemos que colocar el símbolo mayor o igual, que es este de acá. Me decía que al menos se rompa una galleta. Al menos una galleta esté rota. Va a quedar de esta manera. Si se dan cuenta, no está definido mi valor de X. Luego tengo que definir. Ponemos, como dice mayor o igual, ponemos cuando es 1. Ponemos cuando es 2. Y vamos poniendo así sucesivamente. Cuando es 3. Y vamos a parar cuando lleguemos al N20. Más probabilidad cuando mi X sea igual a 20. Tenemos que llegar hasta ahí. Si se dan cuenta, hacer todo eso hasta llegar a X a 20 va a ser muy cansado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el hipergeométrico. Vamos a hacerlo por el otro método. Yéndonos a esta parte 1 menos. En este caso, ¿cuál es la probabilidad que no están entrando acá arriba? ¿Me pueden decir? La probabilidad, en este caso acá entra del 1 hasta el 20. Como queremos hacer de otra manera, hacemos 1 menos la probabilidad que no entra en esta parte. La probabilidad que no está entrando acá es cuando X sea 0. O sea, no se rompa ni una galleta.
Eso va a ser igual a la probabilidad de x mayor o igual a 1. Si hacemos de esta manera, no va a tener que salir el mismo resultado. Acá ponemos 1 menos y reemplazamos en esta fórmula que tenemos acá. N es 20. X va a ser 0. Probabilidad de P va a ser igual a 0,20. Eso va a estar elevado a mi X. En este caso, mi X es 0. La probabilidad de Q es el 0,80. Elevado a N, que es 20, menos 0, acá va a ser 20. Me va a quedar de esa manera. Y eso lo colocamos en la calculadora. Ponemos 1 menos 2, 20, combinación 0, por 0,20, 0, por el 0,80 elevado a la 20. En este caso a mí me sale 0,9885. Esa sería la probabilidad. A todos les sale ese dato, se chiparon a una parte. Sale ese resultado. Ya. Esta parte de acá, ¿no? ¿Por qué no ocupamos esto? Porque es muy largo y aplicamos el de acá. Siempre y cuando podemos aplicar esto, cuando sea muy largo el número o sea infinito. Lo aplicamos generalmente en Poisson, porque es infinito, porque no nos da el n. Lo aplicamos en el modelo binomial, que es este de acá, y lo ocupamos también en el modelo hipergeométrico. En esos tres modelos aplicamos esta parte de acá. Cuando es muy largo o es infinito, nos podemos ir por esta parte, que es 1, que es el 100%, menos la probabilidad de que no entre acá. Siempre se puede realizar eso en esos tres modelos. Disculpa, auxiliar, ¿y si no entraran dos, digamos? Ya. Si acá te hubiera dicho en esta parte, vamos a suponer acá abajo, que fuera al menos, si ponemos al menos 3 galletas, acá tenemos que ir desde el 3 hasta llegar a x igual a 20. ¿Te das cuenta? Porque acá me dice x mayor o igual, por eso cuenta el 3. Y esto lo podemos hacer de otra manera acá abajo. Acá abajo sería de la siguiente manera. Pondríamos 1 menos, cuando son más de 1 yo le pongo corchete. Vamos a poner. Y ponemos las probabilidades cuáles no están entrando. Si te das cuenta, acá entra desde 3 hasta el 20. Las que no entran van a ser la probabilidad de x cuando x es igual a 2, más la probabilidad cuando x es igual a 1, más la probabilidad cuando x es igual a 0. Y ahí, porque son las probabilidades que no están entrando acá. ¿Te das cuenta? Acá entran desde el 3 hasta el 20. Las que no participan son el 2, el 1 y el 0. ¿Se entiende esa parte o no? Sí, se entiende. Gracias, auxiliar. Ya. Esto lo voy a borrar para que no se chipen después. Siempre que hagan eso, tienen que fijarse las probabilidades que no entren para hacer esta parte. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Me dice lo siguiente. 30% de los estudiantes de un instituto de práctica de fútbol, el 40% practica baloncesto y un 10% va a practicar ambos deportes. En este caso se dan cuenta que tenemos una parte que practica fútbol, otra parte de baloncesto, y en esta parte es la intersección, que van a ser tanto fútbol y baloncesto. Ya.
En este caso es un diagrama de Venn. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En un rectángulo que es el universo, vamos a graficar dos círculos. Ya. Ya. Ese sería mi diagrama de Venn. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner mis datos que me han enunciado. Ya, me decía la probabilidad de que juegue o practique fútbol. Y luego me daba otra probabilidad de que practique baloncesto. Me decía el 30% practica fútbol. Acá va a ser un 0,30. Luego me decía que un 40% baloncesto, que vamos a poner por acá. 0,40. Y por último me dice el 10% practica ambos. Cuando me dice practica ambos, hace referencia que va a practicar fútbol y también va a practicar baloncesto, que va a ser una intercepción. Y lo voy a colocar por acá. Va a ser de que practique fútbol y practique baloncesto. Va a quedar de esa manera. Que va a ser un 0,10. Es el 10% que me dice acá. Y eso lo vamos a poner en la gráfica que tenemos ahí. Y en la parte de acá. A un círculo le ponemos F, que es fútbol, y al otro le vamos a poner B. Sabemos que el 30% practica fútbol, que en esta parte del gráfico lo ponemos directo en porcentaje. 30%. También sabemos que el 40% va a practicar básquet, que es un 40%. Y por último tenemos un 10% que practica ambos, que va a ir en la intersección. Va a quedar de esa manera mi gráfica. Y me decía lo siguiente: calcular la probabilidad de que no se juegue al fútbol ni al baloncesto. En otras palabras, lo que me dice de que no juegue ninguno de los dos deportes, ni fútbol y tampoco baloncesto. Ese va a ser mi SISOA. Si se dan cuenta, me dice que no practique ninguno. O sea, hace referencia a esta parte de acá. Vamos a copiar todo esto. Estamos diciendo de que no juega fútbol. Le vamos a cambiar acá. Decimos que no va a jugar ni fútbol ni baloncesto. Y la fórmula me decía esto. La negación de los dos va a ser igual a la negación de la unión. Vamos acá. No faltaba este símbolo acá. Esto es la negación de las dos, de la unión de acá.
Y acá tenemos lo siguiente. Esta parte que es la negación de esta unión está acá, que va a ser 1 menos la probabilidad de la unión. En otras palabras, vamos a poner eso acá. Como decía la fórmula que vimos allá, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad F unión B. Me quedaría de esa manera. 1 menos la probabilidad de F unión B, que es la unión de estos dos de acá. Si se dan cuenta, no tenemos esta parte de acá, que es la unión de fútbol y baloncesto. Pero la podemos hallar con la fórmula de acá. Acá tenemos unión. Vamos acá donde estábamos. Lo primero que hacemos, vamos a aplicar esta fórmula, la voy a poner acá al lado. Y la voy a reemplazar acá. Va a ser FB. Va a ser igual a la suma menos la intersección, que es FB. Acá de esa manera. Tengo F, que es el 0,30, tengo B, que es el 0,40, y la intersección, que es un 0,10. Reemplazo directo en esa parte de ahí. Va a ser 0,30 más 0,40 menos la intersección, que es 0,10. Eso va a ser igual a 0,60. Y ahora recién puedo aplicar esta fórmula de acá. Va a ser 1 menos esta unión de acá, que es igual a 0,60. A 60. Eso me da 0,40. Ya. Me sale 0,40. Ese 0,40 va a estar en esta parte del gráfico. En la parte de acá. Donde no hay nada. Si quieren hacerlo de manera gráfica, también se puede hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Ponemos acá el 30 menos esta intersección me da 20. Y así mismo en la parte de acá. 40 menos esta intersección de acá me da un 30. Ahora lo que hacemos es sumar esto. 30 más 20 más 10 son 60. Para llegar al 100%, ¿cuánto tiene que ver acá, en el espacio vacío? Tiene que ver un 40. Eso sería de manera gráfica. Pero para representarlo y calcularlo teóricamente, se aplica esta fórmula acá, que y gráficamente se hace como les dije. Primero sacamos este 30 menos la intersección me da este 20. Lo mismo hicimos acá. 40 menos la intersección me da 30. Sumamos esto y me da un 60. Para llegar a mi 100%, acá tiene que haber un 40. Porque todo este rectángulo que es mi universo, me tiene que dar el 100%. 60 más 40 ya da mi 100%. Ese sería mi inciso A. Y para mi inciso B me dice si juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto? Ya en este caso tenemos dos eventos. Uno que ya conocemos es que va a jugar fútbol, o sea, juega fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que juegue baloncesto? Vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá. Es la condicionada. Cuando tenemos dos eventos, uno que ya ocurrió y otro que
no conocemos o está ocurriendo en ese momento. Ese sería mi inciso B. Y lo vamos a poner por acá. Bien. Me decía fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto? Sabemos que juega fútbol, por eso la F va a ir acá abajo. ¿Y cuál es la probabilidad de que juegue baloncesto? Me va a quedar de esa manera. Acá pongo B y acá pongo F. Y acá pongo F. Me va a quedar de esa manera. De que juegue baloncesto y juegue fútbol. Acá tenemos la probabilidad de que juegue baloncesto y fútbol. No la tenemos, pero tenemos la probabilidad de que juegue fútbol y juegue baloncesto. Si se dan cuenta, acá está invertido. B, intersección F. Y acá tenemos F, intersección B. Lo que me dice eso es de qué lugar lo estoy leyendo. Si lo leo de izquierda a derecha va a ser F, intersección B. Si lo leo de derecha a izquierda va a ser B, intersección F. Pero siempre va a ser de 0,10 porque esta intersección no va a cambiar. Si le pongo B intersección F o F intersección B, siempre va a ser 10. En esta parte vamos a reemplazar directo ese 0,10. 0,10. Y acá abajo, la probabilidad de F es el 0,30. Pongo 0,30. Va a ser 0 sobre 0,30. Y me da igual a 0,33333. No, dejamos un 4 decimales. Ese sería mi inciso B. Tengo otro inciso más, creo. ¿Qué es mi inciso C? Me dice, son independientes los eventos de jugar al fútbol y al baloncesto. Tenemos que comprobar si son independientes o no. Y lo vamos a usar con esta fórmula acá. Me dice, cuando mi probabilidad de la intersección de los dos eventos es igual a la multiplicación de cada evento por separado, que es esta parte de acá, van a ser independientes. Por otro lado, si la intersección es diferente a la multiplicación de ambos eventos, independientemente, va a ser dependiente. Vamos a comparar esta fórmula si se hace, si cumple o no cumple. En la parte de acá. Ya, vamos a aplicar esta fórmula de acá. Ya. Sabemos que F intersección B es igual a 0,10. Esta parte de acá, sabemos que F es 0. Esta parte que es B es 0,40. Y lo sacamos acá. 0,30, 0,40. Ponemos 0,30 por 0,40. Que me sale 0,12. En este caso cumple esta fórmula de acá. Vamos a poner eso en la parte de acá.
Ponemos, y acá vamos a ponerlo SD. Ya, ponemos como F intersección B es diferente a la probabilidad de F por la probabilidad de B. Y acá abajo ponemos lo siguiente. La pregunta me decía, ¿son independientes los eventos jugar fútbol y baloncesto? Ya ponemos, como esto es diferente, ponemos son dependientes. Y quedaría de esa manera. Si acá me hubiera salido 0,10 y 0,10, ponemos esta fórmula que teníamos acá. Y ponemos que son de los eventos. Pero en este caso me salió que no. Me salió que era diferente. 0,10 no es igual a 0,2. Ponemos esto y ponemos que los eventos son dependientes. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Que me dice lo siguiente. Las muestras de vidrio de un colocan en empaques pequeños y grandes. Supóngase que el 2% y el 1% de las muestras se rompen durante el trayecto de su destino. Y me dice, considerando que el 40% se envían en empaques grandes y el 60% en empaques pequeños. Si se dan cuenta, acá tenemos algo en común, que es que se rompa durante el envío o la trayectoria de su destino. En este caso, es un diagrama de Bayes. En este caso es un diagrama de Bayes. Y lo ponemos por acá. De lo cual sabemos que va a tener algo en común, que va a ir en la parte del centro. Bien. Y lo que van a tener en común es que se rompan. Ya, lo que tienen en común es de que se va a romper. Ya. De los cuales vamos a tener grandes, que son empaques grandes, y también empaques pequeños, que va en esta parte de acá. Pequeño. De los cuales me dice acá que el 40% son empaques grandes y un 60% empaques pequeños. Eso lo vamos a colocar en la parte de acá abajo. Me decía grande un 40% y un 60% en empaques pequeños, que es la P. Y me decía lo siguiente. Póngase que el 2% y el 1% de las muestras se rompen. Me dice 2 y 1%. Este 2% va a ser de los empaques pequeños. Como va acá en orden, empaques pequeños y grandes. Lo hacemos de la misma manera acá. El 2% va a ser de los empaques pequeños y el 1% va a ser de los empaques grandes. Mm, 2%. Y acá es el 1%.
Como les dije, acá tiene que darme el 100% en las anteriores ayudantías. Acá para que llegue a mi 100% del 60 me falta un 98%. Y lo vamos a colocar por acá. Que es un 98%. En la parte de acá es un 99%. Le ponemos su flechita a cada uno. Y acá igual. Ya. De los cuales sabemos de que se va a romper. Acá va a ir R, que va a hacer de que se rompa. Es el 1% y acá un 2%. Luego tenemos la probabilidad de que no se rompa. Acá. Vamos a tener la probabilidad de que no se rompa, por eso es negación, y le ponemos una barrita encima. Hasta ahí ya rellenamos el gráfico, que me queda de esa manera. Luego vamos a colocar los datos en la parte de ahí. La probabilidad de que sea un empaque grande vamos a tener. También vamos a tener la probabilidad de que tenga un empaque pequeño. Y le vamos a poner. Empaque grande es un 0,40. Empaque pequeño es 0,60. Y vamos a poner por último la probabilidad de que se rompa en la parte de acá. Que se rompa, dado que es empaque grande, igual. Y vamos a tener la otra. La probabilidad de que se rompa, dado que tiene un empaque pequeño. Acá empaque grande, que es este acá, que es el 0,01%. Y acá va a ser igual a 0,02, que es el 2%. Ya. Eso sería colocar todos los datos que me da la enunciado. Luego me dice lo siguiente. Me dice cuál es la probabilidad. Vamos a poner inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra se rompa y haya sido enviada en empaque grande? Ponemos la probabilidad de que se rompa y me dice haya sido en empaque grande. Nos vamos a los símbolos intersección.
de que se rompa y haya sido enviado en un empaque grande. Y nos vamos a esta parte de acá. Tenemos esta fórmula que es la que vamos a ocupar, que es la de intercepción. Hacer probabilidad del primer término, que es R, por la probabilidad del siguiente, que me dice B intersección A, que acá sería G intersección R. Me quedaría de esa forma. En este caso se me puso abajo, pero es lo mismo que esto. ¿Tenemos probabilidad de R? No, no tenemos. Probabilidad de G, R tampoco tenemos. Tenemos RG. Esta parte de acá vamos a seguir desglosando. Esta parte que teníamos acá la vamos a seguir desglosando con esta fórmula de acá, que es la condicionada, que es esta fórmula que tengo acá. Va a ser multiplicación va a ser probabilidad de G intersección R. Y acá abajo me va a quedar R. Me va a quedar de esa manera. Si se dan cuenta, esto de acá se va a anular con esta parte de acá. Y solo me va a quedar probabilidad de G intersección R. ¿Qué es lo que le decía a usted? Que cuando hacemos R intersección G o ponemos G intersección R, va a ser el mismo dato. Como es el mismo dato, podemos aplicar directo esta fórmula acá. Y le ponemos intersección R. Por eso le dije que no me importaba el orden si R intersección G o G intersección R. Va a ser el mismo. En este caso, aplicamos esta fórmula acá. Tenemos G por la probabilidad R barra G. Me va a quedar de esa manera. Si se dan cuenta, tenemos probabilidad de G, tenemos probabilidad de RG, que está acá, 0,1, y vamos a reemplazar directo ahí. Va a ser coma 40 por 0,01. Y lo voy a poner acá, porque ya no tengo espacio. 0,40 por 0,01, que me da 0,004. Esa sería mi CISO. A mi CISO me dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que las muestras se rompan durante el envío? Lo que me pide es de que se rompa. No me importa si es pequeño o grande, queremos esta parte de acá. Y ahorita la hacemos. Ya, inciso B. Probabilidad de que se rompa. Esto va a ser igual a la probabilidad que sea grande
intersección se rompa, más la probabilidad de que sea pequeño, intersección se rompa. Me va a quedar de esa manera. Y lo vamos a desglosar con la fórmula que teníamos acá. En este caso ya tenemos desglosado esto. En la parte de acá. Ya. El primero se va a desglosar en esta parte y el segundo va a cambiar. Va a ser P. Va a ser P. Me va a quedar de esa manera. De que se rompa, ponemos en esta parte a 0.40 por el 0.01 más el 0.60 por el 0.002. La probabilidad de P está acá, que es el 0,60, y acá es 0,02, que es esta probabilidad de acá. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue reemplazar, desglosarla más esa fórmula y reemplazar recién. Eso lo colocamos en la calculadora. 0.40 por 0.01 más 0.60 por 0.02. Esto me da igual a 0,016. Esa va a ser la probabilidad de que se rompan las muestras. Tenemos otro ejercicio que me dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que se rompa o haya sido enviada en empaque grande? Ya. Ese sería mi inciso C. Lo voy a colocar por acá. Y me decía lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que se rompa o haya sido enviada en empaque grande? Y me va a quedar de esa manera. Eso va a ser igual a la probabilidad de que se rompan más la probabilidad de que haya sido en empaque grande menos la probabilidad de que se rompa intersección paquete grande. Me va a quedar de esa manera. Como les dije acá, RG va a ser igual a G intersección R. Acá me da al revés, pero es lo mismo que dijimos acá. R intersección G igual a G intersección R. Por ende, directo vamos a poner ese dato. Vamos acá y ponemos. La probabilidad de que se rompa es 0.010. Más la probabilidad de que sea un paquete grande, que es el 0,40, menos este de acá, que es el 0,04. 0,04. Va a ser 0,016 más 0.40 menos 0.04. En esta parte me sale 0.37. Ese sería mi resultado del inciso C. Y por último, mi último inciso me dice, se selecciona una muestra y resulta que ha sido enviada en empaque grande, ¿cuál es la probabilidad de que esté rota? Para el último inciso está más fácil porque ya lo tenemos el resultado. El último inciso va a ser una condicionada. Me dice, se
se selecciona una muestra, resulta que se envió en empaque grande, o sea, ya sabemos que se envió en empaque grande, ¿cuál es la probabilidad de que esté rota? Directo va a ser este acá. Sabemos que se envió en empaque grande. ¿Cuál es la probabilidad de que esté rota? Va a ser directo esto de acá. La probabilidad de que esté rota, dado que se envió en empaque grande, es 0,01. Ya. Eso sería ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ya, vamos a continuar entonces. Eh, eh, modelo hipergeométrico. Ahorita vuelvo ya. Mm, Van a disculpar ya. Vamos a continuar. Vamos a hacer el último ejercicio que me dice lo siguiente. El profesor de inglés va a elaborar un examen de 7 preguntas y para lo cual dispone de 20 preguntas, de las cuales van a haber teóricas y prácticas. Me dice, de las cuales 13 son teóricas. Ya. De acá tenemos algo importante. Tenemos un N total, que son las 20 preguntas, en las cuales hay teóricas y prácticas. Me dice de las 20 preguntas que tenía, 13 son teóricas. Y me dice que el profesor va a elaborar un examen de 7 preguntas. En este caso va a ser un modelo hipergeométrico, que es este de acá. Este de acá. Y lo voy a copiar la fórmula. Y lo ponemos por acá. Vamos a colocar los datos que conocemos. Ya.
vamos a tener un n, que son las 20 preguntas, que va a ser mi n mayúscula. De las cuales se van a dividir en dos partes. De las cuales conocemos que 17 o 13, ahorita vemos, de las cuales 13 van a ser preguntas teóricas. Se van a hacer preguntas teóricas, le voy a marcar. Si 13 son preguntas teóricas, las que me faltan van a ser las preguntas prácticas. Y acá va a ser n menos a. Y me queda 7. Y por último tengo el dato de mi n. N minúscula son las preguntas que va a sacar el profesor, que son 7. En otras palabras, este es mi n de la población, que son las 20 preguntas, de las cuales tiene una característica, que son 13 teóricas. Y las otras 7 van a ser prácticas, de las cuales el profesor solo va a tomar 7 preguntas. Por eso es mi n, va a ser el número de muestra. Ya. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el examen contenga? Ese va a ser mi inciso A, 7 preguntas teóricas. Ya, lo ponemos por acá. Como les dije anteriormente, mi X que voy a colocar tiene que hablar de lo mismo que habla mi K. Mi K está hablando de preguntas teóricas. En este caso, mi inciso A me decía 7 preguntas teóricas. En otras palabras, me dice que todas las preguntas van a ser teóricas. Vamos a utilizar esta fórmula de acá. Si las 7 van a ser preguntas teóricas, mi X va a ser igual a 7 en esta parte de acá. X igual a 7. Y vamos a reemplazar. En acá mi K es 13. Mi X va a ser 7. Y en menos K es este 7 de acá. Este de acá. Y acá me dice N menos X. Y N es 7. Mi X es 7. Va a ser 7 menos 7. Me va a dar 0. Vamos acá. N mayúscula es 20. Mi N minúscula va a ser 7. Me va a quedar de esa manera. Ponemos en la calculadora 13 combinación 7 por 7 combinación 0, 20 combinación 7. Que me sale 0.22. 1. Ese sería mi inciso A, de que las 7 preguntas sean teóricas. Nos vamos a mi inciso B. En mi inciso B me dicen lo siguiente. 5 preguntas sean teóricas y 2 sean prácticas. En otras palabras, lo que me dice es que 5 preguntas van a ser teóricas. ¿Qué es lo que habla acá? La K es teórica. En este caso va a ser algo similar a esto. Para mi inciso B. Si me dice 5 van a ser teóricas, mi X va a valer 5. La ponemos acá. 13. Acá viene X, que es 5. Y acá va a venir N menos X. 7 menos 5 es igual a 2. 2. Acá me queda así de 20 sobre 7. Si se dan cuenta, esta parte de acá son preguntas teóricas, que son 5. Y esta parte de acá van a ser preguntas prácticas, que este 7 son 2. 5 preguntas teóricas, 2 preguntas prácticas.
A eso hace referencia esta parte de acá. Ya. Y ponemos acá. 13 combinación 5 por 7 combinación 2. Y eso me da igual a 0.34 redondeado a 9. Me quedaría eso. Eso se... Y mi otro ejercicio me dice lo siguiente. Sean al menos 6 preguntas teóricas. Si se dan cuenta, para mi inciso C, mi X ya no va a estar definida, va a estar con un símbolo. En este caso me dice al menos 6 preguntas teóricas. No vamos a esta parte que les dije, al menos es mayor o igual. No vamos acá. Y como me dice, sean al menos 6 preguntas teóricas, acá vamos a cambiar. Ya. La pregunta me decía, sean al menos 6 preguntas teóricas. Ponemos X mayor o igual a 6. Y lo saco. Cuando X es, en este caso va a ser 6, hasta llegar a mi N, que mi N en este caso es 7. Solo va a ser eso. Cuando X es 6, cuando X es 7. Y lo ponemos por acá. Como en esta parte ya definimos el valor de X, vamos a reemplazar con esta fórmula que teníamos acá. ¿Verdad? Y la modificamos ahí encima. Ya. 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 Acá va a ser 3. Acá mi X va a cambiar, va a ser 6. Acá va a ser 6 menos 7. En esta parte acá va a ser 7. Y en esta parte 7 menos 7 me va a dar 0. Y me queda de esa manera. Y eso lo colocamos en la calculadora. 13 combinación 6 por 7 combinación 1. 20 combinación 7 más 13 combinación 7 por 7 combinación 0. 20 combinación 7. Esto me da igual a 0.17. Eso me da mi inciso C. 0.177. Mi inciso D me dice máximo 3 preguntas teóricas. Ya. Me dice como máximo 3 preguntas teóricas. Ese sería mi inciso D. Como máximo 3 preguntas teóricas. Cuando decimos máximo, ¿qué símbolo vamos a ocupar? En este caso, máximo me hace referencia a menor o igual. Ocupamos menor o igual. Como máximo 3 preguntas teóricas. Insertamos el símbolo menor o igual. 3.
Decía como máximo 3 preguntas teóricas. Cuando decimos máximo ocupamos este símbolo que es menor o igual. Y vamos a desglosarlo en esta parte. Va a ser cuando mi x es 3, cuando mi x es 2, más cuando mi x va a ser 1 y cuando es 0. Vamos a tener eso, cuando es 3, cuando es 2, cuando es 1 y cuando es 0. Y eso lo tenemos que ya lo definimos. Vamos a reemplazar con la fórmula. Ya. Primero vamos a hacer cuando x es 3. Va a cambiar esta parte, va a ser 3. Y acá va a cambiar igual. Va a ser 7 menos 3 igual a 4. Lo de abajo no me cambia. En esta parte, cuando x es 2, acá igual va a cambiar. Va a ser 7 menos 2 igual a 5. En esta parte de acá igual va a cambiar. Cuando x es igual a 1. En esta parte igual cambia. En vez de 1 va a ser 7 menos 1 igual a 6. Y en la última parte ya no va a cambiar. Acá va a cambiar. Mi x va a ser 0. Por ende, 7 menos 0, acá es 7. Me va a quedar de esa manera. El 3, el 2, el 1 y el 0. Si se dan cuenta, acá va a ir subiendo. Acá es 4, después es 5, después es 6 y después es 7. Esas son las preguntas prácticas. Y así se dan cuenta, ya definimos y ya reemplazamos. Lo que nos falta es colocar en la calculadora. ¿Cuánto nos va a salir? Ya. Va a ser 13, combinación 3, 4, 2, 5, 13 combinación 1 por 7 combinación 6, 20 combinación 7, 13 combinación 0 por 7 combinación 7, 20 combinación 7. Ya en este caso a mí me sale 0,15. Esa sería la prioridad del ejercicio D. Ahora nos vamos al inciso B, que me dice como máximo 2 preguntas sean prácticas. En este caso se dan cuenta que me dice como máximo 2 preguntas van a ser prácticas. Esta va a ser mi X. Mi X habla de preguntas prácticas. En este caso mi K hablaba de preguntas teóricas. Por ende, para ese ejercicio vamos a cambiar. Como les decía, vamos a cambiar esa parte en ese inciso. A poner n igual a 20. Las flechitas tal cual como están acá. En este caso, mis preguntas teóricas, que son 13, van a ser mi n menos k. Y el 7 va a ser mi letra k. Es como les dije, la k va a depender de mi x.
habla de preguntas prácticas, mi K tiene que ser preguntas prácticas. Tiene que estar relacionadas las dos variables, la K y la X. Si se dan cuenta acá, la K la cambiamos por las preguntas prácticas que eran 7. Y mis preguntas teóricas ya van a ser N menos K. O sea, 20 menos 7, 3. Solo para ese inciso E, me decía como máximo 2 preguntas prácticas. Ponemos probabilidad. Cuando ocupamos máximo, se pone el símbolo menor o igual. Como máximo 2 preguntas. Eso va a ser mi probabilidad cuando mi X valga 2. Probabilidad cuando mi X valga 1. Más mi probabilidad cuando X vale 0. Y ahí acabaría. Y vamos a ocupar la misma fórmula que teníamos acá. Se dan cuenta, para este inciso, el orden de K y de N menos K. En este caso, mi K va a ser 7. Mi X va a ser 2. Mi N menos K va a cambiar, ahora es 13. Y mi N menos X viene era 7 siendo 7, el N no cambia. Va a ser 7 menos 2, 5. Y acá va a ser 20 y acá 7. Va a quedar así. Y hacemos lo mismo para cada uno. Ahora hacemos cuando X es 1. Va a ser 1, va a ser 7 menos 1, 6. Cuando es 0, cuando sea 0, acá va a ser 0. 7 menos 0, 7. Y va a quedar de esa manera. Y eso lo vamos a colocar en la calculadora. 7 combinación 2 por 13 combinación 5. 20 combinación 7. Más 7 combinación 1 por 13 combinación 6. Y acá 20 combinación 7. Más 7 combinación 0 por 13 combinación 7. 20 combinación 7. En este caso me sale 0.52 redondeado a 6. Ya. Ese sería mi inciso E. Vamos a hacer el último inciso que me dice como mínimo 6 preguntas prácticas. Para mi último inciso, que es el F, me dice como mínimo 6 preguntas prácticas. Cuando digo mínimo, hacemos referencia al símbolo mayor o igual, que ahorita lo vamos a ver en la parte de acá. Mínimo, mayor o igual. Ya. Me decía como mínimo 6 preguntas prácticas. ¿Se dan cuenta? Sí, estamos hablando de las preguntas prácticas. Mi caso sigue va a ser preguntas prácticas. Vamos a trabajar con esta acá. Y me decía como mínimo.
Cuando me dice como mínimo, es mayor o igual. Vamos a poner el símbolo. Mayor o igual. Como mínimo 6 preguntas prácticas me va a quedar esa. Acá pongo cuando es 6. Y acá cuando es 7. Como mien es hasta 7, por eso llega hasta 7. No va a avanzar más. Solo va a llegar hasta el 7. Y vamos a reemplazar acá. En este caso mi x es 6. 7 menos 1. 7 menos 6 diré. Me va a dar 1. Acá preguntas prácticas van a ser 7. 7 menos 7 me va a dar 0 en esta parte de acá. Va a quedar de esa manera reemplazando con la fórmula en la parte de acá arriba. Y acá cuando es 7. Lo que hacemos es colocar a la calculadora eso. Cuando es 6. Y cuando es 7. En este caso a mí me sale 0.0018. Ya. Ya. ¿A todos les sale eso? ¿Me están siguiendo? ¿Le entienden esta parte o no? Esa sería la ayudantiva de hoy día. ¿Tienen alguna duda, pregunta de lo que hicimos hoy día en la ayudantiva? Chicos, ¿alguien consiguió el modelo del anterior semestre para que lo resolvamos la próxima ayudantiva? Como les dije, al final va a ser de probabilidad, modelo probabilístico y un poco de primer parcial. Generalmente eso es lo que ponen en ingeniero. Por eso quería ver si alguien consiguió el modelo anterior, que fue virtual, para realizarlo y verlo. ¿Qué es lo que pregunta? Bueno. ¿Tienen dudas, preguntas antes que terminemos? ¿No le entienden a algo? ¿No tienen dudas, preguntas? Yo tengo una duda, pero es la diapositiva 13. ¿En qué parte? En el inciso A y B. Ya. En el inciso A te dice... Escucha, ¿Cómo? no es que se escuchaba intermitente, por eso. Ah, ya. En el inciso A te dice que no va a jugar ninguno de los dos partidos. Cuando dice que no juega ninguno, nos hace referencia a esta parte del inciso A.
Lo que me dice no juega al fútbol ni al baloncesto. Cuando me dice esto, hace referencia a que no va a jugar fútbol y tampoco va a jugar baloncesto. Y se aplica esta fórmula que tenemos acá, que es la negación de los dos, intercepción. Sabemos que esta parte de acá, que es la negación de los dos con intercepción, va a ir en esta parte de acá, que es el vacío. Por ley de Morgan, que les mostré acá, en esta parte, que la negación de esos dos es igual a la probabilidad de la unión de los dos eventos negados. Está todo eso negado. Esta parte la tengo acá. Esos dos eventos que tienen una unión y están negados va a ser igual a 1 menos la probabilidad de la unión sin negar, que es lo que apliqué acá. Como te dije, era eso, era la negación de la unión de los dos eventos. Y esta parte se desglosa en 1 menos la probabilidad de la unión de los dos eventos, que es ley de Morgan. Esta parte es ley de Morgan. Teniendo eso, lo que nos falta calcular acá es la probabilidad de la unión de los dos eventos, que es lo que aplicamos acá primero. Encontramos esa unión que me salió 0,60. Y luego recién aplicamos esto de acá, 1 menos la unión, que es 1 menos el 0,60 me da 0,40, que es la negación de los dos, que no va a jugar ninguno de los dos. Eso es de manera así, con fórmula. Ya si querías hacerlo de manera gráfica, que para eso está este gráfico de acá, pero por lo general es mejor hacerlo así, para que sepan de dónde están sacando el resultado. Pero se puede hacer de manera gráfica, les dije. Tomamos el 30, le restamos esta intersección que es el 10, me da este 20 de acá. Y hacemos lo mismo acá. A este 40, le resto intersección, me da este 30 de acá. Y como les dije que todo esto es mi universo, tiene que darme un 100%. Este 30 más este 10 me da 40, más este 20 me da 60. Para que llegue al 100% mi universo me falta un 40, que es el que está acá en el vacío. ¿Qué es este 40 de acá? Que está en el vacío. Este es igual a este de acá. Ese el inciso A se hacía por ley de Morgan. ¿Qué inciso más no le entendiste? El B. El B. El B te dice si juega fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue baloncesto? En este caso tenemos dos eventos. El primer evento que ya conocemos es que juega fútbol. Y me dice cuál es la probabilidad de que juegue baloncesto. Como tenemos dos eventos y uno conocemos, ponemos el que conocemos más antes abajo, que es F, que es fútbol. Y el que no, en la parte de baloncesto. Y me aclaré esta fórmula acá. Como les dije, esta parte de la intersección, acá tenemos F intersección B. Y acá tenemos B intersección F. Como les dije, no importa cómo lo leamos. Si lo leemos de acá, va a ser F intersección B. ¿Qué va a ser esto acá? Que es 0,10. Si lo leo de la parte derecha, va a ser B intersección F, que me va a salir lo mismo, el 0,10. Porque esta intersección no va a cambiar. Porque si lo lees de derecha a izquierda, sigue siendo el 10%. Si lo lees de izquierda a derecha, que es esto de acá, sigue siendo el 10%. Por ende, acá ya no calculé esto. Directo puse el 0,10 dividido sobre 0,30. Y me sale 0,3333. Eso es lo que les dije en esta parte de acá. Si se dan cuenta, acá les dije que no me importaba el orden de la intersección porque me daba lo mismo. Acá pusimos esto, ¿se acuerdan? Que pusimos R, intersección G. Y me salía esto. Eso lo desglosé y esto de acá se me anuló y me quedó igual a G intersección R. Por eso le dije que eso no importa, siempre va a ser el mismo resultado. El orden de la intersección no me afecta. ¿Otra duda, pregunta? ¿Otra duda? ¿Otra consulta?
Nada tiene duda, pregunta. ¿Está todo claro entonces? Como les dije, ¿alguien consiguió el modelo de examen del anterior semestre o no? ¿Nadie consiguió el modelo del anterior semestre? Si no tienen dudas, chicos, yo creo que lo dejamos ahí. La próxima complementamos un poco más de probabilidad. Y si alguien tiene el modelo y no quiere enviarlo al grupo, me lo pueden enviar a mi privado, igual lo resolvemos en ayudantía. Porque por lo general la ingeniera pone ejercicios similares a los que pone anteriormente. No pone los mismos casi, porque va a ser como copia y pega, ¿no? Pero igual pone, como les dije, similares o parecidos de anteriores semestres o anteriores años, cambiándole un poco. Por eso quería hacer si alguien hubiera conseguido el examen del anterior semestre. Pero si no lo consiguieron, vamos a seguir realizando modelos antiguos que tengo yo. Si no tienen dudas, vamos a acabar ahí y nos vemos la próxima ayudantía. Nos vemos, hasta luego.